está un formato ya predeterminado o una tabla donde nada más van a agregar los datos. Básicamente esto se llama formato tarea estadística y la van a poder descargar de Claro. Entonces, si se fijan, básicamente aquí tengo la primera el bloque, que sería el número de datos, valor máximo, mínimo y rango. Y enseguida tengo las medidas de tendencia central o segundo bloque, que es mediana, moda, desviación estándar y varianza. Y el último bloque, que sería la tabla de frecuencias, que es la que es un poquito más más larga de desarrollar, y una vez que ya tengan la tabla llena, la primera gráfica sería graficar frecuencia contra rango, la segunda frecuencia relativa con rango, la tercera frecuencia acumulada con rango y la cuarta gráfica frecuencia acumulada relativa contra rango. Entonces, esto es lo que viene siendo la tarea. Para el ejemplo de grabar el video, la información que yo voy a trabajar viene siendo el porcentaje de alumnos con calificación insuficiente en comunicación en la prueba enlace del año 2019. Entonces, básicamente, pues aquí tengo los datos. Voy a comenzar a llenar el primer bloque, que sería esta parte. El número de datos, o sea, aquí lo que se trata es que ustedes calculen por medio de fórmulas los datos, no que ustedes lo hagan que lo cuenten a mano, que lo estén buscando a mano. Entonces, si yo tengo un número de datos, para saber cuántos datos tengo, nada más pongo el igual contar, ¿sí? Pongo la función igual contar y lo único que hago es seleccionar los datos. Una vez que yo seleccione los datos, ¿sí? Nada más le doy un enter, tengan cuidado nada más de seleccionar todos los datos, cierro paréntesis, le doy un enter y automáticamente la máquina me dice que son 200 datos, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento. Yo quiero saber cuál es el valor máximo de mis datos. Digo, la idea no es ponerme a andar buscando a ver cuál es el valor máximo ni cuál es el valor mínimo. Simplemente me pongo el valor máximo y uso una función que se llama igual max. Así se llama la función. Y lo único que hago es seleccionar los datos. Si se fijan, este procedimiento siempre es el mismo. Seleccionar los datos, cierro paréntesis. Y lo que me dice la máquina que el valor máximo es 85.70. Enseguida, lo que sigue es buscar el valor mínimo. Entonces, en este caso, uso la función igual min y selecciono los datos. Entonces, con esto, la máquina me va a indicar de todos los valores, 200 valores que tengo, cuál es el mínimo. Le doy un enter y en este caso me da el valor mínimo, que en este caso sería un alumno que por ahí sacó un 0. ¿Sí? Ahora, el rango, aquí nada más no confundir, porque tengo un rango en la parte inferior, en la tabla de frecuencias. En este caso, el rango es la separación o la distancia, el número que hay entre el valor mínimo y el valor máximo. En este caso, lo que yo le voy a hacer se calcula con fórmula. Aquí sí no voy a usar una función matemática ni estadística, simplemente le digo la celda donde está el valor máximo menos el valor mínimo y en este caso le doy un enter y mi rango viene siendo 85.7, o sea que es el número que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Estos cuatro valores que yo tengo aquí, básicamente ahorita no los voy a utilizar, si ya los calculé no los voy a utilizar, pero esto va a ser la base, o sea, estos cuatro valores que tengo en la parte superior viene siendo la base para el cálculo de la tabla de frecuencias o datos agrupados. Espero y hasta aquí quede claro. A continuación vamos a trabajar las medidas de tendencia central y dispersión. Es una parte de la estadística que conocemos como estadística descriptiva. Las medidas de tendencia central son lo que conocemos como la media, la mediana y la moda. Hay algunas más, pero solo nos vamos a centrar a estas tres únicamente. Y las medidas de dispersión es la que es la dispersión estándar y lo que viene siendo la varianza. Entonces, básicamente nos vamos a centrar a esa parte de la estadística descriptiva. Espero y quede claro. La idea de este ejercicio o esta tarea no es sustituir el contenido de la materia estadística, sino por el contrario, complementarlo.
Es una materia que ustedes van a llevar un poco más adelante en la prepa o bien en la licenciatura. Ya al momento que cursen la materia, les explicarán la teoría y todo lo que tiene que ver con conceptos de la materia. La idea aquí es enseñarles a ver cómo se aplica en la computadora. Entonces, si yo quiero calcular la media, si lo conocemos como medio o promedio, a mano sería prácticamente sumar todos los valores, que tenemos aquí los 200 valores, y dividirlo entre el total de datos, que bueno, como dijimos son 200. No es un procedimiento difícil, pero es un poco laborioso. ¿Cómo le haríamos por medio de las funciones de Excel? Pues nada más le pongo igual promedio y selecciono los 200 valores y básicamente pues cierro paréntesis y automáticamente me dice que el promedio o la media de nuestros datos es 18.38. Entonces aquí la idea pues nos ahorramos un poquito o mucho de trabajo. ¿Qué viene siendo la mediana? La mediana es si acomodamos los números del menor al mayor, el que quede exactamente a la mitad. Entonces tampoco es muy complicado hacerlo, pero pues bastante laborioso. Tendríamos que ordenar todos los números y si lo estamos haciendo a mano, comenzando del menor hasta llegar al mayor y el que quede exactamente a la mitad es la mediana. Entonces en este caso, pues usando Excel, yo nomás le digo igual mediana, cierro y selecciono los datos, que es el procedimiento que siempre se hace, cierro paréntesis, le doy un enter y el que quedó en la mitad fue el 16.85. Entonces vuelvo a repetir lo mismo, o sea, no es una cosa muy difícil, pero sí muy laboriosa. ¿Qué viene siendo la moda? La moda es el dato que más se repite. Entonces tendríamos que ver de estos valores, si lo quisiera hacer a mano, cuál es el que más se repite y ese sería la moda. Entonces pues tendría que estar agrupando valores para ver cuál es el que se repite. En el caso de Excel, pues nomás le pongo moda 1, ¿sí? O sea, la función moda 1 aquí nos dice que es el que más se repite, moda 1, selecciono los datos, cierro paréntesis y pues es el 0. Desgraciadamente, siendo una aplicación de un examen, el más repetitivo viene siendo el 0, un dato un poco preocupante. Hay más medidas de tendencia central, medio geométrica, pero bueno, con esto dejamos lo que viene siendo las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión vienen siendo aquellas donde tenemos una media que es 18.38 y la desviación estándar nos dice qué tantos datos hay alejados de esa media. Esto nos da, bueno, así ya en forma rápida, si yo tengo una desviación estándar grande, significa que los datos son muy dispersos. Vamos a suponer, si yo digo, bueno, tengo un promedio de, no sé, un promedio de 10 años. Pues nos imaginamos una muestra de niños, de jóvenes, o sea, niños todavía. Pero ¿qué pasa si al ver las edades resulta que yo tengo un niño de 2 años, un niño de 2 años, un niño de 2 años, un niño de 4 años, un niño de 5 y uno de 100 y uno de 80? Esos datos de 80 y de 100 hacen que la desviación estándar sea muy grande. ¿Por qué? Porque tengo datos muy extremos, datos muy pequeños, que es la mayoría, pero tengo un dato muy grande. Si luego con salario decimos, bueno, una persona gana 200 pesos, una gana 220, otra gana 200, otra gana 300, otra gana 250, pero una gana 20,000. Entonces al momento de sacar la media, pues nos sale un promedio alto, ¿no? Una media alta. Nos diría ganan 3,000, 4,000 pesos, vamos por el que fue salario por día. Pues diríamos, pues qué bien ganan las personas. Pero no es así. Resulta que 4 ganan muy cerca del mínimo, pero como uno gana mucho, pues se va muy arriba de la media. Entonces, la desviación estándar nos da qué tan dispersos están los datos. Para eso nos sirve y es una función de dispersión. Entonces, para la desviación es igual a ves
Después, y tengo dos opciones, que es la punto M y punto P. Aquí sería si es de la muestra o es de la población, lo voy a explicar de forma rápida. Si yo quisiera, voy a poner un ejemplo con alumnos de la prepa, si yo quisiera saber cuál es el peso de los alumnos de la preparatoria 2, si yo en lugar de agarrar los 3,000 alumnos aproximados que hay, agarro, no sé, 20 o 30 de primer semestre, 40, 50 de tercero y 20, 30 de quinto, la mitad hombres, la mitad mujeres, yo estoy sacando una muestra. ¿Por qué? Porque no estoy pesando a todos los alumnos. Eso se llama una muestra. Si yo pesara a todos los alumnos de la prepa, entonces sería la población. Generalmente, por lo difícil que es medir y pesar a todos o sacar todos los datos, pues difícilmente se trabaja con población. Generalmente trabajamos con muestra. Entonces vamos a poner que esa es una muestra. Lo que yo estoy, los 200 datos es una muestra. Entonces, cuando es una muestra, es desvés M. O sea, le estoy sacando la desviación estándar de una muestra. ¿Cómo se saca esto a mano? Tendríamos que sacar la media y luego irnos la media menos el primer valor, elevarlo al cuadrado y guardar el dato ahí o sumarlo a la media más el segundo valor y dividirlo entre el total, elevarlo al cuadrado. Y así tendríamos que hacer ese procedimiento 200 veces, porque son 200 datos, y luego dividirlo entre el total de datos menos 1, porque es una muestra. Entonces, esto es bastante tardado. Aquí simplemente pongo la función estadística, selecciono los datos y básicamente cierro paréntesis, doy enter y me da una desviación estándar de 13,92. Entonces, un procedimiento que sería muy tardado a mano, pues con las funciones de Excel, las funciones estadísticas, las hago de manera muy rápida. Y la varianza pues sería igual, es elevar al cuadrado la desviación estándar, sería la varianza, que es igual a var. Cierro paréntesis y básicamente le doy un enter y esa sería la varianza. Aquí quiero hacer una observación. Básicamente estoy usando nada más 5 funciones de estadística descriptiva. Las funciones que tiene Excel, por si más adelante lo requieren, tienen básicamente todas las funciones de estadística descriptiva, pero también de estadística inferencial. ¿Qué es estadística inferencial? Cuando yo quiero sacar supuestos en base a unas funciones. Un ejemplo es cuando hay elecciones, pues sacan una muestra y pueden sacar un posible ganador de esas elecciones en base a los datos recolectados ese día o en esos días. Sí, eso es una estadística inferencial. En base a una muestra, yo puedo inferir o puedo tener una idea de quién va a ganar una elección. Entonces, en Excel se pueden sacar las dos, estadística descriptiva y estadística inferencial. La idea es mostrarle lo básico de la estadística descriptiva, pero si más adelante lo requieren y no tienen un paquete estadístico un poco más potente, pues con Excel pueden trabajar. Esto es la parte de estadística de medidas de tendencia central y de dispersión. Espero que quede claro. La siguiente parte de la tarea es trabajar con la tabla de frecuencia o datos agrupados. Ese es un proceso un poquito más laborioso que el anterior. Se parte de lo siguiente. Voy a tomar el rango, los datos iniciales, el dato menor o el mínimo y el máximo, como base. De ahí sacamos un rango que fueron los primeros cuatro valores del ejercicio. De acuerdo con las reglas de estadística, me dice que yo tengo que agrupar mis datos mínimo 5 o máximo 10. Entonces, es una que ustedes deben de tomar. Entonces, yo aquí para el ejemplo lo voy a hacer con 7. ¿Sí? Voy a agarrar el dato voy a agrupar en 7 y voy a hacer el procedimiento para que vean cómo se hace. Espero y bueno, no se les haga tan complicado porque sí es un poquito laborioso. Comenzamos con el llenado de la tabla de frecuencia o datos agrupados. Para comenzar, la base para esta tabla donde comenzamos son con los primeros 4 valores que calculamos al inicio, que sería el número total de datos, el valor máximo, el mínimo y el rango. No olvidando que este rango es la diferencia entre el mayor
y entre el mayor y el menor, que es diferente este rango lo vamos a llenar ahorita. Entonces yo tengo que definir, o ya definí que serían 7 rangos los que voy a usar, o sea, 7 intervalos. Entonces, ¿cómo le hago para saber de cuánto es cada rango? Divido la diferencia entre mayor y menor, que en este caso serían 85.7, lo divido entre 7 y por aquí me da 12.24. Yo tengo que definir si me quedo con 12 o me voy a 20, me voy a 13. Por redondeo, como está más cercano el 12, me voy con 12. De ahí con este dato, ¿sí? Con este dato comienzo a llenar el rango. Siempre tengo que comenzar con el valor mínimo, ¿sí? Tengan cuidado, no es con 0, es con el valor mínimo, que en este caso será la coincidencia que es 0. Entonces, el primer rango, yo tengo que comenzar con 0 y que sean 12 valores. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tengan cuidado, no se suma, ¿sí? Son 12 valores los que voy a poner. Ahora, para no meternos en problemas de que la máquina me cambia fechas, este valor, comiencen con un espacio en blanco, comiencen en este caso límite inicial, que sería 0, y ¿cuál es el último valor? Que sería de 0 a 11. Y enseguida, aquí le voy a quitar el negritas y le voy a quitar el tamaño porque no es más grande. El siguiente rango tendría que comenzar con el siguiente, hacer el mismo procedimiento, pero ya cuál es el siguiente valor de 11. El espacio en blanco sería 12 y agrego 12 valores, que es la coincidencia aquí, y sería hasta 23, ¿sí? De aquí me voy al siguiente. ¿En cuál comienzo? En el siguiente valor, que sería 24, espacio en blanco, y me iría hasta 35, ¿sí? Entonces, no se les olvide, o sea, vamos haciendo, serían, por ejemplo, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ¿sí? Entonces, aquí es donde se pueden confundir, no es una suma, ¿sí? El primer valor son 24, si sumo, acumulo 12 valores, me llega hasta 35. El siguiente valor, no se olvide el espacio en blanco, sería 36 hasta 47. Ahora, ¿cuándo voy a terminar de hacer rangos? Aquí es donde entra el valor máximo. Yo debo de llegar a un valor que sea igual a 85.70 o que se pase del 85.70. Si se fijan, apenas voy en 47, entonces todavía no termino. El siguiente valor sería de 48, ¿sí? Hasta 59, ¿sí? 59. Todavía no llego al valor máximo, ¿sí? Entonces el siguiente valor sería de 60 hasta, sí, no se les olvide el espacio en blanco para que no se dé problemas, sería de 60 hasta 71, ¿sí? Todavía sigo sin llegar al valor máximo. El siguiente rango sería de 72, espacio en blanco, 72 hasta, ¿sí? Sería 83. Si se fijan, ya me acerqué al valor máximo, que es 85.70, pero todavía no llego. Entonces, me falta todavía un rango más, que sería de 84 hasta 95. En ese momento, que ya el valor que tengo yo aquí, el 95, es mayor que el 85.70, en ese momento ya tengo mis rangos con los que voy a trabajar. Entonces, mi primer rango es de 0 a 11. ¿Cómo interpreto? Bueno, vamos a llenar lo que es el límite superior. Aquí lo que vamos a poner es simplemente 11, los valores máximos de cada rango, 11, 23. Inclusive pueden sacar una tendencia y únicamente arrastran y lo tendrían de esta manera, ¿sí? Y ya tengo, esta es la parte con la que voy a trabajar. O sea, esto me sirvió para sacar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que haría si lo estuviera haciendo a mano? Yo tendría que buscar la frecuencia es cuántas veces se repite los valores entre 0 y 11. Entonces, si lo estuviera haciendo a mano, yo tendría que ir a la tabla y ver cuántos valores son de 0 a 11 y contar cuántos son y ponerlo aquí en esta parte. Ahora, lo que seguiría, si lo estuviera haciendo a mano, es contar cuántos hay entre 12 y 23. Me iría a los 200 valores y tendría que ver cuántos hay entre 12 y 23. Y tendría que repetir el procedimiento con cada uno de los rangos. Si se fijan, sería muy tardado hacer este procedimiento a mano. ¿Cómo lo hago en Excel?
aplico una función estadística que se llama frecuencia. Nada más que hay que tener cuidado con la frecuencia. No habíamos trabajado con nada parecido a un vector. O sea, no voy a calcular una celda, voy a calcular un vector. Entonces, aquí sí tengan mucho cuidado. Antes de llenar la fórmula, lo primero que tienen que hacer es seleccionar dónde voy a calcular. En este caso, digo, voy a calcular la frecuencia de todos estos valores, ¿sí? Una vez que ya seleccioné, ahora sí escribo la función que sería frecuencia, abrir paréntesis y seleccionaría los 200 datos, ¿sí? Primero selecciono los datos. Ahora, la máquina me dice los datos, ya le indiqué a la máquina cuáles son los datos. Enseguida me dice cuál es el grupo. Yo pongo una coma y el grupo viene siendo el límite superior. Entonces, este es el procedimiento. Cierro paréntesis y aquí hay otra cosa para que no cometan un error. Cuando yo calculo un vector, como es este caso, no le doy Enter, sino que le doy Control Shift Enter. Entonces presiono la tecla Control Shift con la mano izquierda y le doy un Enter y automáticamente me saca la frecuencia. Lo que me está diciendo la máquina es que entre 0 y 11 hay 71 valores, entre 12 y 23 hay 66. ¿Sí? Entre 72 y 83 no hay ninguno y entre 84 y 95. Y yo quiero saber que esto esté bien, pónganse en el último dato y díganle autosuma. Le dan un Enter y si este número que sale aquí es igual al que tengo de acá arriba, quiere decir que el procedimiento fue correcto. Si no sale, quiere decir que hay un error. Voy a borrar lo que hice ahorita y voy a los errores posibles, ¿sí? Los errores posibles son los siguientes, ¿sí? Voy a suprimir para que tengan en cuenta los errores. Primer error, se me olvida seleccionar los datos antes de iniciar, o sea, nada más selecciono la primera celda, aplico la fórmula, aparentemente, o la función, aparentemente está correcto el procedimiento, ¿sí? Si yo hago esto, pongo la coma, para decirle que ya seleccioné los datos y selecciono el grupo. ¿Sí? Si se fijan, la fórmula la apliqué de forma correcta. Lo que no dice es que no seleccioné, le doy un Enter. El primer valor me sale correcto, me sale 71. Pero si yo arrastro, fíjense cómo me sale 1158. Ya no es el mismo valor de 200. Quiere decir que esto es un error. Segundo error que pueden cometer. ¿Sí? Sí seleccionan los datos. ¿Sí? Seleccionan los datos y repiten. Hacen el procedimiento, frecuencia, da lo mismo que sea con mayúscula que con minúscula, no hay problema cuando escriban el nombre de la función. Selecciono esto, lo que son los datos, coma, y luego me voy al grupo que le llama, lo que son el límite superior. Hasta aquí todo va bien, pero se me olvida dar el Control Shift Enter y nada más le doy Enter. Nada más me sale el primer valor. Entonces lo que hacen generalmente, pues arrastran y fíjense cómo me sale el error. Entonces, estos son los errores que pueden cometer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo vuelvo a repetir, porque esa es la clave. Si la frecuencia está equivocada, todo lo demás está equivocado. Bueno, si esto es equivocado, todo lo que sigue es equivocado. Si esto está equivocado, todo lo que sigue es equivocado. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Selecciono, ¿sí? Le digo igual, frecuencia, selecciono los datos, dan lo mismo que seleccionen de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Pongo una coma, es decir que ya selecciono los datos, la máquina me pide el grupo no es más que el límite superior, cierro paréntesis y le doy Control Shift Enter. Y automáticamente, si este número es igual al total de datos de la parte superior, quiere decir que el procedimiento es correcto. Ya tenemos la siguiente parte, nos vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, yo tengo aquí 38 es mucho o es poco, 66 es mucho o es poco. Cuando yo veo cantidades numéricas, pues muchas veces no tengo el parámetro si es muy grande o pequeño. Entonces, la frecuencia relativa es qué porcentaje es este 71 con respecto al total de datos, ¿sí? Entonces, si se fijan cómo hago este procedimiento, es dividir. La frecuencia relativa es el dato entre el total. Nada más que aquí hay otra cosa que debemos tomar en cuenta. Entonces, si yo divido de esta manera entre esto, me va a dar el porcentaje adecuado, ¿sí? Y aquí yo le pongo de una vez el %, el formato, y bueno, le doy un Enter,
y le doy el por ciento, me dice que es el 36%. Nada más que si aquí arrastro, me va a marcar revisiones entre 0. Entonces, aquí hay un detalle. El C51, o sea, el 200 se mantiene fijo. Entonces, si yo arrastro, cambia el C43, cambia por 44, pero el 51, el C51 cambia por 52 y no hay nada ahí. Entonces, para que esto no les pase, lo que van a hacer es agregar, mantener fijo el C51. Le agregan el símbolo de pesos al inicio, antes de la columna y antes de la fila. Y ahora sí, sin ningún problema, ustedes pueden seleccionar, arrastrar. ¿Cómo sé que está correcto? Si yo aquí hago la autosuma, si esto no me da 100%, quiere decir que es incorrecto. Si me da el 100%, quiere decir que es correcto. Entonces, si se fijan, ustedes pueden checar el dato. Esta suma siempre va a ser esto. Y este total siempre va a ser 100%. Si no sale eso, hay que checar dónde está el error. La frecuencia acumulada viene siendo es la suma, la primera frecuencia es la misma, o sea, cómo se va acumulando. Entonces, la primera es una fórmula, dicen, esta es igual a esta. Le dan un enter y para calcular las siguientes, básicamente lo que hacen es suman el de arriba más la frecuencia de un lado, ¿sí? O sea, el de acá más el de acá. Y una vez que ya tienen esto, simplemente arrastran hasta el último rango. Si este número es idéntico a este, quiere decir que el procedimiento es correcto. Si no es igual, quiere decir que hay algún error por ahí. ¿Sí? Y por último, la frecuencia acumulada relativa. Es el mismo procedimiento, pero ahora no con las frecuencias, sino ahora con este. ¿Cómo lo hago? Agarro el primer valor y le doy un clic. Y el siguiente sería el de arriba más el de a un lado, ¿sí? Y arrastro hacia la parte inferior. Entonces, si este me da el 100%, aunque aquí se ve 100%, ese 100% no hay un error, es por los redondeos, ¿sí? Entonces, pero si llego al 100%, me indica que esto, o sea, este total debe ser igual a este. Una vez que llego a esta parte, quiere decir que ya terminé la tabla de frecuencias. Ahora, ¿qué es lo que interpreto aquí? O sea, ¿cómo lo puedo medianamente interpretar? Si se fijan, aunque ahorita en la gráfica vamos a interpretar un poco, si para eso las gráficas. Si yo sumo los primeros tres valores, quiere decir que el 88% de los alumnos tiene abajo de 3.5 de calificación. ¿Sí? Entonces quiere decir que pues, la calificación fue muy baja. ¿Qué más pude interpretar aquí? ¿Cuántos alumnos aprobaron? ¿Cuántos alumnos tienen arriba del 60%? Únicamente 2 alumnos. ¿Sí? Esa es o sea, fíjense cuántos alumnos tienen menos de 5. Si yo sumo, bueno, aquí lo tengo. El 96% de los alumnos tienen menos de 5 de calificación. Vean lo que me permite esa tabla de frecuencias. Si yo veo los datos aquí, esos 200 datos, pues es difícil sacar algo. Cuando yo aquí, por eso le llama datos agrupados, porque ya hice una agrupación y ya puedo tener una idea de cómo está la muestra o los datos con los que estoy trabajando. Si yo fuera autoridad educativa, diría, pues es preocupante, ¿no? Más del 50%, más del 96% de los alumnos no pasó la prueba de comunicación. Sería interesante tener los datos de matemáticas para ver si todavía. Y un 88% de los alumnos tienen menos de 3.5. Espero y esto les sea de utilidad. Para terminar el ejemplo ya con los datos en la parte final de datos agrupados, se recomienda graficar. Básicamente lo que voy a graficar, el eje de las X siempre será el rango. Y yo graficaría rango contra frecuencia, rango con frecuencia relativa, rango contra frecuencia acumulada y rango contra frecuencia acumulada relativa. Las que son relativas se recomienda que sean gráficas de línea. Entonces estas serían gráficas de línea, esas dos, y la que son las frecuencias y la acumulada, las que no son relativas, serían gráfica de columnas. Aquí nada más una pequeña diferencia cuando vimos el ejemplo de graficar. Decíamos, pónganse en cualquier lugar de la gráfica. Si yo me pongo ahorita en cualquier lugar de la gráfica, pues me va a graficar el eje de las X con las 5 gráficas. Entonces, si yo cometo aquí este error, me saldría lo siguiente. Sí, me saldrían las 5 gráficas y no es lo que quiero
lo que quiero graficar. Entonces aquí hay una pequeña diferencia. Yo tengo que seleccionar los datos, tengo que seleccionar el rango y con la tecla control presionada yo tengo que seleccionar los siguientes datos. Entonces, yo selecciono de esta manera y como es frecuencia es una gráfica de columnas. Entonces yo le digo columnas y le digo columnas de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora, en este caso, si yo no selecciono los títulos, me pasa esto. Si yo selecciono los títulos, me pasaría esto. Otro detalle, no seleccionen el total. El total no se va a graficar. Estos dos datos, simplemente fue para una verificación. Entonces, seleccionan de esta manera. Me voy a insertar. ¿Sí? Le digo columnas. Le digo ¿sí? Y si se fijan, aquí la ventaja es que me pone la serie y me dice qué es lo que estoy graficando. Lo mando a una hoja nueva, todas las gráficas van a hoja nueva, ¿sí? Y le puedo llamar que esto viene siendo, nada más espero que se vaya, le puedo decir que esta es la frecuencia. Y básicamente pues ya viene siendo lo mismo que hicimos con el ejemplo pasado. Yo hago un poco más pequeña la gráfica, no lo voy a hacer para que el video ya no se haga tan largo, habría que poner luego aquí habría que poner aquí quién elaboró, que sería su nombre, la fuente, lo que estoy graficando ya está, y pues darle un formato. Si ustedes quieren, pues nos vamos a seleccionar la gráfica, nos vamos a diseño y pudiéramos agarrar por ejemplo este, ¿sí? Y me dice, independientemente que tenga los valores aquí, me dice qué es lo que los valora la tabla, me pone la tabla. Entonces aquí sí ya pues selecciono y no se les olvide, o sea, hay que poner, bueno, con este voy a hacer el ejemplo, nomás para que vean cómo debe de quedar. Entonces debo de poner aquí el logo, insertar, me voy a una imagen, para eso ya deben tener el logo por ahí listo, o bien copiarlo y pegarlo si lo tienen por ahí ya abierto en internet. Yo aquí lo tengo ya, le doy un clic, le digo, siempre llega de tamaño muy grande, no batallen con tamaños, acuérdense que se los dije en el video de gráficas, pónganle por ejemplo aquí en 3 y automáticamente pues ya tengo por ahí el logo, ¿sí? Entonces lo voy a acomodar. El título, las frecuencias, nos podemos ir a formato y si quieren resaltarlo un poco, pues ya agarran por aquí el formato que ustedes, nada más que aquí hay un error de dedo, ¿sí? Desde la tabla, que no me fijé, ¿sí? Aquí es, aquí cuando borren algo por equivocación, nomás control Z, no se les olvide, ¿sí? Aquí y frecuencia. Creo que el error está desde aquí de la tabla que me faltó, entonces aquí lo voy a corregir. No me he fijado este error de dedo por ahí. De ahí tengo ya la tabla. ¿Qué más me falta? Por aquí me voy a insertar, me voy a un cuadro de texto y por aquí pongo el nombre, ¿sí? Entonces cada quien va a poner su nombre. El nombre del alumno sería, en este caso sería, como yo soy el que elaboró, y se fijan, me está quedando un poco amontonado, entonces yo puedo hacerlo esto un poquito más y esto hacerlo un poquito más arriba y cambiarle el tamaño, le voy a poner 14. Y del otro lado va la fuente. Entonces aquí voy a hacer un poquito, se está comiendo una letra por ahí, está comiendo unos, y por aquí me voy a insertar, me voy a formas, el cuadro de texto, y por aquí voy a poner la fuente. No la tengo ahorita a la mano, pero ustedes van a poner la fuente donde sacaron la información. Voy a suponer que esta fuera la fuente. Y lo mismo que hice hace rato, ¿sí? Cambio. Si quiero que esto me quede alineado, selecciono con Shift, me voy a formato, le digo alinear y le digo alinear por la parte superior. Eso lo vimos en primer semestre de manejo de formas. Entonces, esto es lo mínimo que debe tener la gráfica. La gráfica como tal, el logo, que es lo que estoy graficando, quién elaboró y su fuente. Ahora, esta es la tabla de frecuencias. Enseguida voy con la frecuencia relativa, hago el mismo procedimiento, selecciono el rango, presiono la tecla control y selecciono la frecuencia relativa. Aquí, acuérdense, no selecciono el total, esto fue simplemente para verificar que los datos fueran correctos. Me voy a insertar, esto tiene que ser con una gráfica de líneas, agarro la
con marcadores y la mando a una hoja nueva. Y básicamente tengo ahí, puedo agarrar los valores y si se fijan, pues tengo aquí la gráfica. Y lo mismo, ya no lo voy a hacer para no alargar tanto el video, pero lo mismo que hicieron acá, tiene que ponerle logo, que lo están graficando, logo, nombre, quién elaboró y la fuente. Yo aquí simplemente lo voy a dejar ya de esta manera, ¿sí? Tengo ya el título, me faltarían las otras partes. Entonces no se les olvide, si esto se les hace un poco pequeño, también pueden cambiar el tamaño, o sea, acuérdense que lo vimos para que esté un poquito más grande por ahí. Entonces, esto es la interpretación. Si se fijan, el mayor número de datos en base a este mes útil, el mayor número de datos es el 36% de los alumnos están entre 0 y 11, el 33% están entre 12 y 13, el 19% están en 24 y 35. Si se fijan aprobatorios, pues nada más es un 2%, o sea, el 1 que tiene que estar entre el 60 y el 71 y un 1% que está en 98. Si la vemos aquí, pues puedo interpretar, si se fijan, o sea, nada más 2 alumnos pasaron la prueba, ¿sí? Entonces, esta es frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Hay que poner los nombres de qué es lo que estamos graficando. Y el proceso pues se repite. Ahora sería rango contra frecuencia acumulada. Presiono la tecla control. Aquí sí me voy hasta el último. Me voy a insertar. Me voy a columnas y agarro la 3D. Entonces si se fijan, bueno, me vuelvo a ir a hoja nueva. Le digo aceptar. Y esta es frecuencia acumulada. Entonces lo que habíamos visto anteriormente, o sea, en la gráfica es interpretar, si se fijan, pues básicamente prácticamente como es acumulado, únicamente esta parte de aquí, o sea, esta parte, todos estos alumnos, ¿sí? O sea, cerca de 198, bueno, ya lo vimos en la gráfica anterior, 198 alumnos no pasaron y únicamente pasaron 2 alumnos, ¿sí? A esta también hay que ponerle por aquí su gráfica, su logo, su nombre, su logo y qué es lo que graficaron. Y ya para terminar, pues voy con rango y voy con frecuencia acumulada relativa. Me pongo por aquí. No se acuerden que las relativas siempre son de líneas. Entonces me vengo a líneas, agarro esta, me voy a una hoja nueva y aquí voy a agarrar el formato que agarré hace rato y pues aquí le doy el formato que yo quiera. O sea, bueno, si quiero agregarle, ya le agrego, ¿sí? Entonces, pues lo que habíamos visto hace rato, el 99% de los alumnos está reprobado. Únicamente pasó el 1% de alumnos. Entonces, bueno, si se pide una interpretación, pues ya ustedes tendrían que sacar esta parte de la interpretación. Pero básicamente para eso me sirve. Entonces, esta es frecuencia acumulada relativa. Entonces, para esto me sirven los datos agrupados. Si se fijan, o sea, ya vuelvo a hacer para el cierre. Si se fijan, pues yo aquí me doy cuenta muy rápidamente con esta tabla. En este caso el examen, pues veo que este dato es bastante demoledor, ¿no? 96% de los alumnos sacó menos de un 5. ¿Cuánto reprobó? El 99% de los alumnos no pasó la prueba de comunicación de la prueba de enlace. Entonces, si yo quisiera analizar esto acá arriba, pues es bastante complicado. Con esta tabla de frecuencias me es muy fácil analizar. Quizá ahorita para ustedes esta parte pues no le vea mucho sentido. Ya cuando estén un poco más avanzados en sus estudios, pues van a ver que es algo que me facilita mucho el trabajo y el análisis de la información. Espero y esto les sea de utilidad. En la tarea usamos básicamente unas 7-8 funciones estadísticas. Nada más ya para terminar el video les voy a mostrar todo el listado de funciones estadísticas que tiene Excel para que posteriormente cuando lo requieran sepan de dónde sacarlo. Si yo me voy a fórmulas, me voy a insertar una función
Básicamente, yo aquí tengo las categorías que hay de funciones. Puede haber financieras, fecha, hora, matemáticas, estadística, búsqueda de referencias, base de datos, texto, lógica, información, ingeniería. Por aquí hay otras funciones, cubo, compatibilidad. Pues básicamente ahorita, si yo me voy a estadística, estas son las funciones estadísticas que tengo. Si se fijan, pues es una cantidad importante. Como les mencioné al principio, tienen función estadística descriptiva e inferencial. Entonces, cualquiera cuando requieren, si ustedes se ponen aquí eh, en la función, me dice que devuelve la probabilidad de cola derecha de la distribución de chi cuadrado. Entonces, lógicamente, pues cuando llevan la materia estadística en la licenciatura de estadística inferencial, pues van a entender que viene siendo esto. Entonces, esta es una posibilidad para que ustedes puedan hacer sus trabajos un poco más adelante. Pues lo único que tienen que decir es aceptar y bueno, ya me va a indicar qué es lo que requiero. Aquí me da el nombre de la función, qué es lo que hace y qué son los parámetros que tengo. Entonces, lógicamente, básicamente si yo agarro aquí, pues, esta es la, devuelve el inverso en una distribución de probabilidad f. Y pues me dice qué es lo que quiero, me dice que ocupo la probabilidad, los grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Entonces ya nomás le dan un enter, tendrían que seleccionar los valores. Entonces no se les olvide, entonces es en fórmulas, en insertar, función estadística y tendrían todas las funciones. Lo mismo los que van para FECA, aunque no nos metemos, pues en lugar de estadística serían financieras, si quieren alguna de base de datos, pues dan aquí, si se fijan, pues básicamente hay un gran número de funciones, ¿sí? Las lógicas se usan poco, pero bueno, las tienen por ahí, las funciones de ingeniería, ¿sí? Pues son ahí, dependiendo su carrera, lo que ustedes decidan estudiar, pueden aprovechar el uso de o pueden aprovechar las funciones que tiene integrado Excel. Espero y esto sea de utilidad y con eso terminamos el video de la clase de